Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. A lo mejor se preguntan, ¿y por qué tenemos que orar tan fuerte cuando viene el tiempo de la palabra? Bueno, creo que lo que recibimos todo el tiempo da testimonio de la necesidad y del poder de orar tan fuerte por la palabra. ¿O no? ¿Sí? Miren, si no hemos despertado, despertemos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar, Él no estaba jugando. Cuando Él vino a nuestro corazón, Él no vino a invitarnos a participar de algún tipo de juego. O sea, no estamos jugando a la iglesita. Tenemos una meta. Amén. Esto es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Estamos bebiendo las aguas del río de vida, del río de verdad que provienen del trono de la soberanía del Señor Jesucristo. Porque no queremos beber de los ríos de engaño que salen de la boca del dragón. Amén. El mundo entero está bajo el maligno y el maligno está tragándose incluso a los cristianos. ¿Sí? Miren cuánta tibieza hay allá afuera. Amén. Y a lo mejor en algunos aquí adentro. No nos dejemos tragar por esa tibieza. ¿De acuerdo? Mantengamos viva la palabra y el Espíritu en nosotros. Afirmemos nuestra vocación y nuestra elección por Cristo. Queda muy poco trecho que recorrer, hermanos. Ya estamos casi en casa. Amén. Ya casi llegamos. Y hay demasiado que ganar como para perderlo, ¿sí? Como para quedarnos cortos. Que hay gente en la eternidad que se habrá quedado corta. Bueno, si usted ha leído su Biblia, la Biblia habla de gente pequeña y gente grande en el reino de los cielos. ¿Dónde cree que está la diferencia? Amén. Y yo no quiero ser del grupo de esos pequeños. Pues quiero ser pequeño en el sentido correcto, pero no en ese sentido. Amén. Bueno, gracias a Dios. Lo que han estado explicando aquí algunos hermanos de alguna de las cosas que aprendimos en Indiana acerca del arpa y la misericordia. Se acordarán que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Se acuerdan? Y esto se cita en el Nuevo Testamento de la siguiente manera: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Amén. La palabra fortaleza y la palabra alabanza son la palabra hebrea os. Os, la raíz de os. Hay diferentes palabras hebreas que están conectadas con la fuerza que hay en Dios, el poder que hay en Dios, pero esta en particular viene de esta raíz. Espérenme, ya estoy poniendo más letras que las que necesitamos. Asaz. ¿Se acuerdan de Azazel? Era el poder del macho cabrío de la expiación. El día de la expiación era una de las dos cabritas. Era la cabrita sobre la cual se apoyaban los sacerdotes confesando los pecados del pueblo de Israel sobre esta cabrita. Y esta era la cabrita que llevaban por mano de un individuo destinado para ello al desierto y la dejaban perderse para siempre en el desierto. Esa era la cabrita que era para Azazel. Amén. Azazel significa básicamente el poder expiatorio que hay en la sangre del Señor Jesucristo. Esta sangre es la que ponían encima del propiciatorio. Aquí está el arca del pacto y encima del arca del pacto estaba esta cubierta que era el propiciatorio que tenía los querubines. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y rociaba la sangre. Era proveniente de una ofrenda por el pecado, pero era la sangre de la expiación. Eso era lo que rociaban acá. ¿Y se acuerdan cómo se le llama al propiciatorio en otras versiones de la Biblia? El asiento de la misericordia. Porque la sangre de la expiación, ¿qué es? Sino es la sangre que trae la misericordia del Señor a nuestras vidas. Y cuando el Señor veía esa sangre sobre el propiciatorio, el Señor entonces ya no veía las tablas rotas de la ley que estaba aquí abajo. Amén. El Señor ya no veía la urna con ese maná que un día menospreció el pueblo de Israel y dijo: tenemos fastidio de este pan tan liviano.
Y el Señor ya no veía la vara de Aarón que reverdeció, que estaba aquí adentro, como un testimonio de la rebelión de Coré y Datán y Abiram y todo aquel grupo que se rebeló en contra de la autoridad de Dios en el desierto. Dios ya no veía eso, Dios veía la sangre. La sangre de la expiación o la misericordia aleja, empuja hacia atrás las ofensas, el pecado, el error, cualquier cosa. Cuando hay misericordia de por medio, la misericordia hace desaparecer la ofensa. Ahora, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, o perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, Dios le dio una capacidad especial a los niños, y mientras más niños, más vemos nosotros en operación esto. La capacidad para ser misericordiosos con los demás. En otras palabras, la capacidad para perdonar rápido. Mira a dos niños jugando y empieza precioso, ¿verdad? Pero empieza de repente a subir el tono. Y ya sabe uno que va camino a la catástrofe, ¿verdad? Y empiezan a jalonearse el carrito porque yo lo quiero. No, es mío, no, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Y empiezan los gritos, ¿verdad? Bueno, se pelean y todo lo demás. Y 2 minutos después están de la mano otra vez jugando. No tienen ningún problema en perdonar ofensas. Esa es una de las razones por las que solo si nos volvemos y hacemos como niños, entraremos en el reino de los cielos. Y David era esta clase de personaje. Él tuvo tremenda misericordia del rey Saúl. Dios lo puso en sus manos 2 veces. Y David tuvo misericordia de Saúl. ¿Por qué? Porque desde niño él tenía un arpa. Por eso la conexión entre el arpa y... Pues el arpa es muchas cosas, pero entre el arpa y la misericordia, ¿verdad? Por eso decían, afinemos nuestra arpa y aprendamos a ser misericordiosos con los demás. Amén. Esto viene en conexión con lo que... Créanme que estoy edificando y vamos a aprender muchas de las cosas que aprendimos en Indiana, las vamos a aprender porque casualmente Dios nos llevaba en esa dirección por su gracia y misericordia. Amén. Pero miren, tenemos que entender por qué es tan importante el quebrantamiento. Y Dios usa muchas cosas para quebrantarnos. Ahora, no es cuestión de si Dios lo va a quebrantar a usted o no, solo es cuestión de cuándo y cómo. Y muchas veces viene el Señor en su infinita sabiduría y misericordia buscando quebrantarnos. Ahora, cuando Él nos quebranta, no está quebrantando nuestro hombre nuevo. Adivinen qué está quebrantando. La vasija de barro, el hombre viejo, nuestras actitudes orgullosas. Amén. Pero miren, esto es algo en lo que tenemos que crecer, porque pues si ustedes estuvieran en nuestro lugar y fueran pastores, lo podrían ver en operación a todo color, todo el tiempo. Una cosita. ¡Ah! Me voy de la iglesia. Bueno, esa cosita era para ayudar a la persona a crecer, ¿verdad? Y para ayudar a la persona a verse a sí misma. A lo mejor su falta de misericordia. A lo mejor su incapacidad para perdonar. ¿Quién sabe? Pero es increíble. No podemos nosotros tolerar una cosita. Amén. Sin ofendernos. Eso significa que nuestra arpa está desafinada. Amén. ¿Se imaginan que Jesús nos tratara de esa manera y fuera intolerante con nuestras cositas? Estaríamos teniendo el servicio de hoy, lo estaríamos teniendo en el infierno ahorita. Si esa fuera la manera como Jesús nos trata a nosotros, ¿cierto o no? Amén. Y por allí se los mencioné el otro día, pero en 1 Corintios dice Pablo, reprende a un par de personas que estaban yendo a los tribunales con gente no cristiana a solucionar sus asuntos y dice, miren, crezcan, dicen que no saben que un día nosotros vamos a tener el privilegio de juzgar a los ángeles. Y dice, y no pueden juzgar cosas tan pequeñas entre ustedes, o sea, solucionarlas, arreglarlas. Y dice, y encima de todo hay un camino todavía más alto. ¿Saben cómo se llama? Se llama, ¿y por qué no aprende a aguantarse? ¿Por qué no pueden sobrellevar las ofensas? ¿Por qué no se cae ahí ya? ¿Por qué no va al Señor y se queja con Dios en vez de armar un gran aspaviento? ¿Me explico? Amén. ¿Por qué hablo en estos términos? Para que no nos creamos más espirituales de lo que somos. Porque esto lo vemos funcionando todo el tiempo. Amén.
Todo el tiempo. Quiere decir que podemos y debemos mejorar en muchas cosas en este lugar, ¿sí? Amén. Gracias a Dios. Pero viene a que Dios busca quebrarnos de una manera o de otra. O sea, tiene que hacerlo. Necesitamos entender por qué. Y generalmente, en vez de ver al Señor trabajando misericordiosamente con nosotros, solo vemos la mano que nos provocó un poquito de incomodidad y nos peleamos con la mano que nos provocó la incomodidad, en vez de ir al Señor y decirle: Señor, ya me di cuenta de la reacción que salió de mí. Es obvio que era detrás de eso que tú andabas. Ayúdame a mí, Señor. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, entonces regresemos a una cita con la que hemos estado trabajando en estos días anteriores, y la semana pasada estuvieron bien servidos por la gracia de Dios. Vámonos ahora a 2 de Corintios capítulo 4, nuevamente verso 6. 2 de Corintios 4, 6. Amén. Miren, déjenme insistir en esto, pero nuestra espiritualidad no está determinada por la cantidad de teorías que tenemos archivadas en la cabeza. Nuestra espiritualidad tiene que ver con cuánta verdad está escrita en nuestro corazón, en nuestra voluntad, por experiencia. Esa es nuestra espiritualidad, no lo que sabemos en teoría, sino lo que ya está brotando en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra conversación. Ese es el termómetro para nuestra verdadera espiritualidad, ¿sí? Amén. Muy bien. 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 6. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a dibujar otra vez nuestra vasija de barro, ¿sí? A ver. Ahí está la vasija. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A ver, ¿a qué tesoro se refiere? En base a estos versículos. Es Cristo en nosotros, pero háblenme en los términos que se usan en estos versículos. Ok, el conocimiento viene a causa de ¿qué? La luz. ¿Saben cuál es el tesoro que tenemos nosotros en vasos de barro? Es la luz or. Se escribe así, or. La luz or. ¿Y qué es esa luz? Bueno, la vez pasada les hablaba de estas teas, ¿verdad? O de estas antorchas que tenemos adentro. Pues vamos a ver el principio en otros términos. Pero or es la palabra que se usa en Génesis 1:3 cuando dice: sea la luz. Y fue la luz. Y es la palabra que usa Jesucristo cuando dice: yo soy la luz del mundo. Todo el que en mí ande no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y es la luz a la que se refiere Juan en el capítulo 1 cuando dice, en él estaba la luz y la luz, no, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice él es, lo voy a citar de la versión King James, él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La luz. Ahora, entendemos entonces lo que ocurrió el día de nuestra salvación. Nuestra tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Pero el Espíritu enviado por el Padre empezó a moverse sobre la faz de nuestro caos, de nuestro desastre, de nuestra ruina. Y Dios dijo, ¿y cuánto tiempo le tomó? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Y vivimos. Y Dios nos salvó de la oscuridad, de las tinieblas en la que nos encontrábamos, y nos alumbró con la luz de la vida. No solo nos alumbró con la luz de Jesucristo, depositó esa luz dentro de nosotros. Nosotros seguimos siendo la vasija de barro, pero Dios puso esa misma luz con la que Dios alumbró el mundo,
cuando lo hizo en Génesis 1:3, esa misma luz, la luz que alumbra a todo hombre, la luz que nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento. Amén. Él puso esa luz dentro de nosotros. Ese es el tesoro que está escondido aquí dentro de esta vasija de barro. Amén. Esa luz es la que nos da el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. El tesoro más grande que puede tener el ser humano es el tesoro del entendimiento y del conocimiento de quién es Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tener una religión, eso no es ningún tesoro. Todo el mundo tiene una. Pero entender y conocer quién es el Señor, ese es el tesoro más grande. Y eso viene única y exclusivamente cuando el Señor deposita esa luz aquí adentro de nosotros. Empezamos a ver la diferencia entre lo que es tinieblas, lo que es luz. Empezamos a abrazar la luz de la verdad. Empieza toda una jornada, ¿verdad? Así es que la luz está en nosotros. Amén. No sé cuánto han empezado a practicar lo que he estado tratando de enseñarles, pero en nuestros tiempos de alabanza estamos cantándole a Jesucristo, quien está a la diestra del Padre. Amén. Pero yo todo el tiempo estoy dándole gracias porque esa misma naturaleza que está a la diestra del Padre está aquí adentro. Está aquí adentro. Amén. Él es el Salvador a la diestra del Padre, pero Jesús, Jehová Salvador o salvación, está aquí adentro también. Entendemos que la salvación está aquí adentro y Jesús sigue salvándonos día a día. Amén. De todo lo que encuentra ahí adentro de nuestro viejo hombre, de nuestro viejo corazón. Entendemos que el creador de todas las cosas está aquí adentro. Amén. Por eso David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Por qué le dijo crea un corazón limpio? Él sabía perfectamente bien a quién le estaba hablando. Y el creador no tenemos que invitarlo a entrar a nuestro corazón. Ya está allá adentro. Ya está allá adentro. Amén. Al diablo le encanta mantenernos en tinieblas y en oscuridad, haciéndonos creer que tenemos que hacer algún tipo de algo para merecer recibir lo que necesitamos para la ayuda que necesitamos ahorita, cuando todo el tiempo desde el día de nuestra salvación la ayuda que necesitamos ya la tenemos con nosotros. Amén. De ahí la virtud de darle gracias al Señor. Señor Jesús, te doy gracias. ¿Por qué? ¿Por qué le damos gracias a Jesús? Porque el Salvador ya está aquí adentro. O sea, no es cuestión de si nos va a salvar de algo o no. Solo es cuestión de cuándo y cómo. Ya tenemos la salvación aquí adentro, se llama Jesús. Amén. Gracias a Dios por el tesoro que tenemos en los vasos de barro. Entonces, cuando tenemos la mente iluminada en cuanto al tesoro que tenemos dentro, vamos a dejar de ocuparnos tanto del vaso de barro. Y vamos a entender por qué el Señor tiene que seguir quebrantando en nuestro vaso de barro. Este principio del quebrantamiento es gigante y podemos ver diferentes analogías que usa la palabra de Dios, pero poco a poco vamos a ir llegando al punto de por qué el quebrantamiento es la llave que le abre al Señor la puerta a nuestro corazón. Amén, amén. Gracias a Dios. Y vamos a estudiar qué significa lo que dice Pablo en Filipenses 3 a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hasta ahí va lindo, ¿verdad? Y la participación de sus padecimientos. Y nos encanta este lado, ¿verdad? A su gloria y su poder, y el Señor me da y me bendice y va y vuelve y me hace. Amén. Pero necesitamos familiarizarnos con este otro lado. Necesitamos aprender a morir. Necesitamos aprender a humillarnos. Necesitamos aprender a ser quebrantados. Necesitamos aprender a aguantar con gratitud y reposo cualquier instrumento que Dios use buscando quebrantarnos a nosotros, nuestro orgullo y todas esas fortalezas que tenemos dentro. Amén. Y igualmente con el paso de los años, ¿cuántas veces ve uno personas a las que uno sabe que Dios estaba trabajando y de repente abortaron todo el proceso? Porque, o sea, yo no estoy dispuesto a aguantar esto. Lástima, ¿verdad? Lástima. Obviamente el Señor se topó con una fortaleza y simplemente
la persona no estuvo dispuesta a rendirla, ¿verdad? Para que el Señor la tomara por asalto. Amén. Pero necesitamos aprender ese lado también, ¿sí? ¿O no? Amén. Bueno, vamos a estudiar muchas cosas maravillosas. Vamos a estudiar la clase de costo que tiene para nosotros el nombre del Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero yo creí que era de gratis. La salvación sí, pero la estatura plena del nombre tiene un costo. Tiene un costo. Tiene un costo. Amén. Ahora que ya sabe que tiene un costo, crecerá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Todavía está interesado? Amén. Bueno, no llore cuando le toque pagar el costo. Para que vean cómo tenemos más teorías que experiencia. Porque cuando llega la experiencia se nos olvida todo lo que hemos aprendido todos estos años y salimos corriendo pegando de gritos. ¿Verdad que es cierto? Pero queda muy poco tiempo, así es que vamos a pedirle al Señor que complete lo que nos falta de las experiencias que necesitamos. Amén. Bueno, si todavía está feliz, dele la gloria al Señor. Gracias a Dios. Si ustedes examinan autores cristianos que se han convertido en clásicos, ¿verdad? De los siglos que nos preceden a nosotros, yo casi no me he encontrado con ni uno solo que no tuviera como principal afán o meta personal el averiguar cómo poder despojarse más de su propia naturaleza carnal, el descubrir cómo poder crucificar y mortificar mejor su hombre viejo para que Cristo pueda vivir con mayor gloria y mayor poder en su vida. Ese era el mensaje cristiano del año 0 a lo mejor el siglo XIX. Amén, es la verdad. Lean a cualquier autor clásico. Amén. Y todos lo que narran es la búsqueda que han emprendido buscando ser más como Cristo y buscando ver cómo le hacen para vencer sus batallas con su naturaleza carnal. Ahora en el siglo XX algo pasó y ahora la mayoría de cristianos lo que buscan es ser ricos y famosos y valerse del Señor Jesucristo para lograrlo, ¿verdad? Amén. ¡Qué pobreza! Amén. ¿De qué nos sirve embellecer el vaso de barro si por dentro nuestra lamparita sigue de este tamaño? Amén. Además, todo lo que se ve es temporal. ¿Sí? Muy bien. Lo que no se ve es lo que es eterno. Entonces, volviendo aquí a nuestro texto, segunda de Corintios capítulo 4, versos 6 y 7, el tesoro que tenemos en vasos de barro es esta luz, or, y es la que nos da el conocimiento de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, ya les expliqué cuál es el tesoro que tenemos dentro. Ahora, ¿quieren que les pruebe que todo lo demás es el vaso de barro? Dice, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ese es el trabajo de Cristo en nosotros. Pero Dios no le evitó la tribulación al apóstol Pablo. Lo que hizo fue evitarle la angustia, llenarlo de paz. Amén. Dice, estamos en apuros, pero no desesperados. Porque ¿por qué perder la esperanza si tenemos bien despierto el sentido del olfato en el espíritu, que es la esperanza? Amén. Dice, estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Vean a qué cosas estamos sometidos por fuera, pero vean el poder que está operando en nosotros desde adentro. Ahora, vivimos en una generación tan echada a perder, como les digo, una cosita, y ya ni siquiera queremos seguir adelante caminando con el Señor Jesucristo. Porque si me vas a tratar de esta manera, Señor, entonces así ya no juego. ¿Verdad que es cierto? Créanme que ese no es el cristianismo del año 0 al siglo XIX, esos son modernismos. Amén. Dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quebranten todo lo que quieran esta vasija de barro por fuera, solo le están haciendo un favor a la luz
or que está dentro de esta vasija de barro. Porque mientras más se debilita y se hace a un lado la vasija de barro, más puede irradiar hacia afuera la luz de Jesucristo que está en nosotros. Amén. Hey, gracias Jesús. Muy bien. Dice, porque nosotros que vivimos siempre, y dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, y mientras más se debilita nuestro cuerpo mortal, créanme, mayor es la oportunidad que le estamos dando a la luz or que tenemos dentro para vivificar nuestro cuerpo mortal y ayudarnos a caminar de manera milagrosa. Amén. ¿Cómo explican ustedes a la hermana Hicks, 99 años de edad, se va de viaje a visitar al médico, regresa a los 2 días y al día siguiente está predicando? 99 años de edad. O sea, ¿qué otra explicación hay para eso? Pues, amén. Amén. Esto funciona en nuestros cuerpos mortales también. Sí, muy bien. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Porque mientras más nos matan a nosotros, más sale de nosotros la luz de Jesucristo. Y eso los bendice a ustedes, dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y mientras más se va renovando, renovar significa que, es mi hombre nuevo, pero hoy puede ser más nuevo y mañana va a ser más nuevo y el día siguiente va a ser más nuevo porque se va a ir incrementando. Y miren, hoy comentábamos con mi esposa Romanos 12, versos 1 y 2. A ver, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y a ver, el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Está hablando del entendimiento del hombre nuevo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mientras más se va renovando nuestro hombre nuevo, más se va renovando nuestro entendimiento, más vamos corroborando por experiencia cuál es la voluntad de Dios, y más va perfeccionándose en nosotros la capacidad para dar gracias a Dios en todo, porque vemos su voluntad en todo, vemos al Señor detrás de todo. Amén. Les estoy describiendo a un cristiano que está creciendo, que está madurando, ¿sí? Amén. Un cristiano inmaduro, la madurez tampoco la dan los años que uno tiene de estar yendo a la iglesia. Amén. Un cristiano inmaduro puede tener 40 años de estar yendo a la iglesia y seguirse quejando por las mismas cosas. Amén o ouch. Ok. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, aguántese, eso lo va a durar 80 años. Si vive 100 años, pues 100 años. De acuerdo, pero a ver, metamos esos 100 años dentro de la eternidad. Ahora, por la imposibilidad de representar la eternidad de otra manera, representémosla como una línea. Venimos de la eternidad allá atrás, antes del tiempo. Allá viene la línea. Y vamos a la eternidad después del tiempo. ¿Dónde están sus 100 años aquí? Eso en sus 100 años. Entonces, ¿por qué se queja? Amén. Es la verdad. Solo compare esos 100 años con la eternidad y hasta vergüenza le va a dar.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria kabod. Amén. Esa es la gloria que llena nuestro santuario. O sea, aquí adentro tenemos una lámpara lapid, tenemos una luz or, tenemos gloria kabod, tenemos a Yeshua, salvación. Todo eso está aquí adentro. Solo dejémoslo crecer. ¿Cómo? Pues del espacio. Deje que le quiebren su cáscara. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ahora, regresemos al capítulo 1 de 2 de Corintios y veamos otro principio increíble acá. Y es increíble para la mente natural, es totalmente creíble para la mente espiritual. Amén. 2 de Corintios capítulo 1, verso 1. Y miren, yo no sé qué hace la mayoría de gente cuando lee, cuando lee en su Biblia todas las aflicciones y los padecimientos y las tribulaciones que hay alrededor de la vida de todos los personajes bíblicos. O sea, no hay quien no padeció, pues. Amén. Yo no sé qué hacemos cuando leemos esa información, probablemente la circunvalamos. Porque cuando a nosotros nos toca padecer, en vez de saltar de gozo por el privilegio de estar padeciendo, lloramos de tragedia. Amén. Y hacemos berrinche. Bueno, 2 de Corintios capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Oyeron eso? En todas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El primer paso es ser nosotros consolados por el Señor cuando nosotros estamos pasando por una tribulación. ¿Saben cuál es el siguiente paso? Porque después que el Señor nos consuela y cuando ya todo es historia, la historia termina habiéndonos regalado una experiencia que antes no teníamos. Ahora tenemos una experiencia que antes no teníamos. Entonces, el siguiente capítulo de la historia es que vamos a encontrarnos a alguien que está padeciendo las mismas cosas. Él todavía no tiene la experiencia de ser consolado y de obtener la victoria y de salir del otro lado, aún. Pero nosotros sí. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? Ir y ayudarlo, acompañarlo en su proceso y darle ánimos y decirle, te prometo que vas a salir. Será. Hasta que sale. Entonces ahora él puede ir con otra persona y decirle, pero por favor, haceme caso. Te prometo que vas a salir. Amén. Pero eso solo lo puede decir la experiencia, no las teorías. ¿Verdad? Amén. Cuando estamos siendo atribulados se nos olvidan todas las teorías. Muy bien. Verso 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Ahora oigan esto: la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La cual se opera significa, la palabra griega es energeo, energía, ¿verdad? La cual se opera significa, es activa, efectiva, se muestra operativa. ¿Qué cosa se muestra operativa? La consolación y la salvación. En otras palabras, la salvación proviene de Dios, el Hijo.
¿Y la consolación proviene de Dios? Gracias. El Espíritu Santo. Voy a poner ES. El Espíritu Santo. Dice, o sea, no solo el Hijo de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y les tengo noticias, el Padre está en nosotros también. De hecho, me estoy mordiendo la lengua. Pero quiero explicarles cómo el Padre puso su trono en nosotros desde el día 1. Y qué está haciendo y va a hacer Jesús, porque Él prometió completar la buena obra que empezó en nosotros. ¿Qué va a hacer Jesús para sentarse en el trono de su Padre que está en nosotros? Amén. Pero primero tenemos que aprender a ser quebrantados. Ok, muy bien. Así es que, ¿qué cosa hace operativa la salvación y la consolación? Ahora, ¿de dónde viene la consolación? Claro que experimentamos nuevas llenuras con el Espíritu Santo concedido, ¿verdad? El Señor puede darnos una nueva medida de su Espíritu Santo. El único que tuvo el Espíritu Santo sin medida es el Señor Jesucristo. Así es que no se haga, no se crea. Amén. Dios nos da a nosotros una medida de fe, dice. Amén. Ok, pero el Señor puede ir aumentando nuestra medida. Por eso los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe, danos una nueva medida de tu Espíritu Santo, porque la fe es uno de los dones, esa fe es uno de los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero sea cual sea la medida que tenemos, fuimos bautizados en el Consolador. El Consolador está en nosotros, sobre nosotros. O sea, tenemos en nosotros mora salvación y consolación, ¿o no? Ahora, no estoy diciendo que no viene salvación y consolación del trono allá arriba, amén, de lo alto, de los cielos. Pero recuerden que la consolación y la salvación que vive en nosotros vino de lo alto también, vino de allá arriba. La consolación y la salvación ya está en nosotros. ¿Lo están viendo? Muy bien, dice, ¿qué hace operante? ¿Qué hace efectiva la salvación y la consolación que provienen de Dios? ¿Qué hace que podamos ver en operación su salvación? ¿Qué hace que podemos ver en operación su consolación? Y es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Si no necesitáramos ser salvos de nada, no podríamos darle espacio a la salvación para manifestarse. Si no necesitáramos ser consolados, no estaríamos dándole espacio por ningún lado a la consolación para ser operante y efectiva. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué ha creado el Señor para permitir que la salvación y la consolación operen con fuerza, con energía en nosotros? Las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones. ¿Qué hacen las aflicciones? ¿Qué hacen las tribulaciones? Nos ponen en una posición en la que necesitamos salvación, necesitamos consolación. Entonces viene el Hijo de Dios y viene el Espíritu Santo y nos revela un nuevo ángulo, un nuevo lado de su nombre, de su poder. Nos da una nueva experiencia. Amén. Nuestro hombre nuevo, Cristo en nosotros, se incrementa en nosotros. Y vaya si no salimos con una nueva medida de fe, amén, de esas experiencias. ¿Lo ven? Entonces, cada vez que el Señor quebranta nuestro hombre exterior con algún tipo de tribulación, de aflicción, lo que está haciendo es, el Señor es dándole oportunidad a la salvación y a la consolación para manifestarse, para hacerse operantes y para poder llenar más espacio, crecer, incrementarse, renovarse en nosotros y ocupar más espacio que antes en nosotros. Así es como va creciendo nuestro hombre nuevo a medida que nuestro hombre viejo va siendo quebrantado. Entonces, nuevamente, si Dios está quebrantando su hombre viejo, dele gracias a Dios. No se pelee con el martillo que Dios está usando para quebrantar su hombre viejo, o con el cincel que Dios está usando, o con las palabras, con la persona de la que están saliendo las palabras. No se pelee con la situación, no se pelee con Dios. Amén. Es algo así como que la pieza de mármol empezara a alegarle a Miguel Ángel que por qué le estaba metiendo el cincel.
todo el tiempo ignorante del plan maestro que había para esa piedra y de la forma que todos esos cincelazos le estaban dando a la piedra. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que, bueno, vamos a ver. Miren, sigamos. Dice, verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Y es muy emocionante tener compañerismo no solo con gente que está padeciendo igual que nosotros. Eso no es muy emocionante. Pero por lo menos uno se consuela y uno dice, pues no soy el único. ¿Verdad que sí sirve? Ajá, uno cree que su problema es lo peor que pudo haberle acontecido a un ser humano desde la eternidad Kedem hasta hoy. O sea, no hay nadie que ha sufrido lo que yo estoy sufriendo. Y de repente va caminando por la calle alguien delante de nosotros que obviamente está sufriendo de otra manera, a lo mejor peor a nuestro parecer, ¿verdad? Amén. Así es que sí da consuelo. Amén. El tener compañerismo en medio de las aflicciones con alguien más que está siendo afligido. Sí da consuelo. Y no sé si es bueno o malo, pero se siente uno mejor cuando sabe uno que no es el único. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que es cierto? Pero igual o más emocionante es tener compañerismo con alguien que ya venció esa etapa, ya pasó del otro lado, ya tuvo una experiencia con el Señor y tiene un testimonio que contar. Qué emocionante salir del otro lado y tener compañerismo con aquellos que han sido consolados por el Señor Jesucristo. Amén. Dice, verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ahora alguien dirá que bueno, que yo no soy el apóstol Pablo, yo no tengo por qué padecer eso. Bueno, pues a usted no le va a venir ninguna tribulación en Asia, le va a venir en Guatemala. Pues fuimos abrumados sobremanera. Oigan esto, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En la versión King James, en el verso 8 dice, fuimos presionados sin medida, o sea, más allá de la medida, por encima de cualquier tipo de fuerza que nosotros hayamos podido tener. Ahora, ¿cómo conciliamos esto con aquel versículo que dice que Dios no nos da más de lo que podemos soportar? Y aquí viene Pablo y dice, fuimos abrumados sobremanera, o sea, en una medida mayor a la nuestra, en una proporción mayor a lo que nosotros podíamos dar. ¿A qué se refiere entonces? No, Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar. A ver, conciliemos las dos cosas. Dios no nos da más de lo que puede soportar nuestro vaso de barro, o Dios no nos da más que lo que puede soportar Cristo, la luz la salvación y la consolación que está en nosotros. Entonces viene Pablo y dice, fuimos abrumados más allá de cualquier capacidad propia, humana, física, natural, pero qué bueno, eso quebró nuestro vaso de barro. De tal manera que aún perdimos la esperanza de vivir. Pero así como cuando Abraham ofreció a Isaac en el altar, dice en el libro de Hebreos, dice, Abraham sabía, confiaba en Dios. Si Dios permitía que Abraham siguiera adelante y matara a Isaac en el altar, Abraham sabía que Dios se lo tenía que devolver, aunque sea por la vía de la resurrección. Pero Dios podía levantarlo. Así dice Pablo acá, dice, fuimos abrumados sobre medida, dice, pero qué bueno. Perdimos hasta la esperanza de vivir, creímos que nos íbamos a morir, pero adivinen qué, esa tribulación nunca pudo ser más allá de la gloria Kabod, el poder, la luz, la salvación, la consolación que sale de nuestro nuevo hombre, de Cristo en nosotros. El Señor jamás va a permitir algo que pueda irse por encima de la medida del Cristo que está en nosotros.
porque eso que nos está pasando es algo que se puede ver, por lo tanto es temporal, por lo tanto es natural, es algo que ocurre debajo del sol. Pero Cristo en nosotros es algo que vino de arriba, por encima de todo lo creado. ¡Wow! Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Woo! ¡Hey! Gracias, Jesús. 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 Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Todas esas cosas, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Cito de la 1909. Ni ninguna otra criatura. Todas esas cosas son criaturas. Las tribulaciones son criaturas. Las aflicciones son criaturas. El diablo es una criatura. Leviatán es una criatura. Padre maldad, madre maldad son criaturas. Las pruebas son criaturas. Pero el tesoro que tenemos en este vaso de barro vino de arriba, vino de lo alto, por encima de cualquier cosa creada. Amén. Así es que nunca vamos a ser probados más allá de la capacidad que tiene el Creador que mora en nosotros. Porque todas esas cosas son criaturas. Por eso antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora, ¿por qué más que? ¿Por qué no solo vencedores? ¿Por qué no solo vencedores? ¿Por qué más que vencedores? Amén. La pregunta es ¿por qué más que vencedores? Vencedores sería el hecho de esta fue la prueba. Este fue el resultado, el efecto. O sea, a esto estuve expuesto. Esta fue mi reacción. O sea, gané la prueba. Eso es vencedor. Vencedor se refiere a este fue el problema, esta fue la solución. Salimos tablas. 100 puntos. ¿Qué es más que vencedores? Miren pues, no solo gané la prueba, Cristo se incrementó en mí. Cristo se incrementó en mí. Mi hombre nuevo se renovó aún más. Mi entendimiento se renovó aún más. Amén. No solo vencí la prueba, salí de esa prueba con un mayor y más excelente peso de gloria. ¡Ey! Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Alabemos al Señor. Si me meto a lo que sigue, los tendré sentados otra hora. Entonces dejémoslo aquí, pero estamos en el punto para explotar y dar gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Voy a pedir a los músicos que pasen
Y vamos a alabar al Señor por Cristo en nosotros. ¿Y saben en qué busca el diablo mantenernos ignorantes? En cuanto a la naturaleza de Cristo que está en nosotros. ¿Sí? Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Les ayuda a saber esto?